En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verles. De reunirnos en este lugar, 15 años de predicar la sana doctrina, 15 años que no han sido fáciles, pero que sabemos que con ayuda de Dios todas las cosas son posibles. Para Dios no hay imposibles. Y estamos, hermanos, agradecidos también con nuestro hermano Sergio, que ha tenido a bien aceptar esta invitación para predicar estos temas que hemos elegido para esta campaña. El tema general, hermanos, de la campaña es libertad, santificación y vida, y está basado en Romanos capítulo 6, verso 22. Nuestro hermano Sergio, hermanos, es originario de San Luis Potosí. Por ahí él publicaba, ¿verdad?, que le daba gusto regresar a esta tierra, que es de donde él es originario. Y el lugar actual donde él ministra es en la colonia Real del Sol, en el municipio de Zazua, Nuevo León. Él, hermanos, estudió en el Instituto de Predicadores en Monterrey, Nuevo León, y aparte de la predicación en aquel lugar, también tiene algunos ministerios que conocemos, como es la radio por internet y también algunas videoconferencias por YouTube. Nuestro hermano pues tiene una bella familia, su esposa Rosa Ángela Barragán Ávila y sus hijos Alejandro, Sergio, Areli y Ariana Saraí Cervantes Barragán. Pues les agradecemos nuevamente a todos ustedes, le agradecemos a nuestro hermano la aceptación de esta invitación y pues sin más preámbulo, hermano, por favor, predíquenos la palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que estamos felices, hermanos, en esta tarde de estar con ustedes, de regresar a un lugar que nos vio nacer, hermanos, en los ámbitos generales, carnal y espiritual. San Luis Potosí, hermanos, nunca dejará de ser nuestra casa, nuestro hogar, porque también aquí nacimos espiritualmente, hermanos. Gracias a la Iglesia de Cristo aquí en Rivas Guillén, hermanos, por la invitación. En lo personal me da mucho gusto de estar aquí, hermanos. Vemos el edificio muy diferente y esperamos a Dios que también cada uno de los creyentes en Cristo Jesús también, hermanos, se vean así diferente a través de los años. 15 años de predicar la palabra de Dios. Se dice fácil, hermanos, pero se han pasado muchos retos. Han pasado muchas situaciones, hermanos, aquí en este edificio, en esta congregación. Logros, probablemente también tropiezos y muchas cosas más. Hoy, hermanos, se nos ha encomendado que hablemos un poquito acerca de la palabra de nuestro Dios, y les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. El apóstol Pedro, hermanos, nos escribe ahora a nosotros en la primera carta que escribe él. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2. Miren lo que dice la escritura, hermanos, acompáñenme a la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Dice la escritura, de los hombres insensatos como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hablar, hermanos, acerca de este tema que se nos ha encomendado. El primer tema, hermanos, que tenemos para compartir con ustedes, hablar acerca de la libertad, es un tema de mucha importancia, hermanos. Aquellos quienes hemos tenido el privilegio, hermanos, de conocer algunas ciudades de los Estados Unidos, aquellos quienes les gusta, hermanos, navegar por internet, podrán encontrar, hermanos, la estatua conocida como la libertad. Una estatua, hermanos, un monumento muy famoso, hermanos, muy famoso de Nueva York, allá en los Estados Unidos. Quienes han tenido el privilegio, hermanos, de estar en aquella ciudad tan hermosa, se darán cuenta, hermanos, que esa figura tiene una representación muy importante, hermanos, para el país vecino. Esta estatua, hermanos, habla acerca de la libertad. Una libertad, hermanos, en la cual no existía hace años en nuestros países. Una libertad, hermanos, en la cual no estaba en nuestros países, porque había esclavitud, porque había, hermanos, sobre todo personas trabajando sin sueldo alguno, sino que eran esclavos, hermanos, de otros. Sí, el día, hermanos, cuando se inauguró la Estatua de la Libertad en Nueva York, el día 28 de octubre de 1886, el mundo, hermanos, pensaba diferente. Pero mire, estamos hablando del año de 1886, en el día, hermanos, en el que el Cristo vino, en el día, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, cuando el Señor Jesús vino, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, a la edad de 33 años, 33 y medio aproximadamente, cuando Él vino y predicó el Evangelio, cuando comenzó a hablar, hermanos, lo que los profetas decían: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los profetas, hermanos, hablaron acerca del Cristo, cuando el Cristo clamó, hermanos, estando en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. En ese instante, hermanos, hace ya más de 2000 años, que la libertad espiritual llegó a nuestras vidas. ¡Qué bendición, hermanos, que hoy somos libres en Cristo! Y recordamos, hermanos, que en cierta manera en este país tenemos libertad de hablar, de decir, pero como seres humanos no tenemos libertad porque somos esclavos del pecado. Cuando veníamos nosotros a ser parte del maligno, porque el Cristo lo dice: ustedes son hijos del diablo, ustedes son sirvientes del maligno. Ahora nosotros tenemos una libertad, pero recuerda el primer tema que vamos a compartir con ustedes: una libertad consciente, hermano. Quiero definir las dos palabras rápidamente. ¿Qué es la libertad? La libertad, hermanos, viene de un término griego que se pronuncia como eleuteros, y esa palabra quiere decir solamente exento, que está exento. Ya no pertenecemos a nadie más. Ahora tenemos la bendición de salir por nuestros propios pies. Eso es lo que puede decir la palabra, que quiere decir entonces consciente, que se lleva a cabo con conocimiento de lo que se hace, o de lo que depende, o de lo que implica. Así que, amados hermanos, amigos en especial que nos acompañan en esta tarde, yo les invito a desarrollar nuestro tema bajo 3 puntos. Una libertad consciente, una libertad. Nosotros estábamos siendo esclavos. Ahora en Cristo Jesús hay libertad y somos conscientes de ello. Pero somos conscientes, queridos hermanos, que esta libertad no comenzó hace 2000 años, sino que su origen, amados hermanos, su origen viene desde allá, desde la antigüedad. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, lo podemos leer. Mire lo que dice, hermanos, allá en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3, versículo 15. Muchos sabemos acerca de este texto. Y nos dice la palabra de nuestro Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ciertamente, queridos hermanos, amigos, Dios conocía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el hombre iba a infringir su ley. Y muchos preguntan: bueno, entonces, ¿por qué Dios no hizo otras cosas? Eso es entrar a la mente de Dios. Pero ciertamente, queridos hermanos, nosotros vemos que la libertad
Y sabe ya en Génesis 3:15, nuestro Dios se ha dado cuenta, y sobre todo ya sabía, pero en especial se ha dado cuenta que ahora el hombre está destituido de su presencia y de su gloria. Eso es lo que dice también la carta a los Romanos. En cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Sí, hermanos. Y nuestro Dios, hermanos, ahora en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos presenta literalmente un plan. ¿Qué hay que hacer? El hombre ha infringido la ley de Dios. El hombre ha cometido pecado. El hombre ya no tiene más libertad, porque ahora sois siervos del maligno. Desde el momento, hermanos, en el que nosotros tenemos conocimiento del mal y del bien, desde el momento en que nosotros decidimos servirle al maligno, somos esclavos voluntarios del adversario. Y el adversario es Satanás. Aquel, hermanos, que quiere todos los días hacernos tropezar. Pero el Señor, nuestro Dios, la deidad, hermanos, estaba consciente totalmente de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar. Y comienzan a hacer este plan. La redención, hermanos, viene a ser un sinónimo de libertad. ¿Por qué? Porque redimirnos es comprarnos, hermanos. Comprarnos. Así como se compraban los esclavos en el Antiguo Testamento. Usted puede acordarse de aquel hombre José, hermanos, que sus hermanos lo vendieron. Que lo vendieron, hermanos, a aquel hombre Potifar. Él lo redimió. Literalmente, hermanos, bajo esta palabra. Lo redimió, lo compró. Lo compró con dinero. Lo compró con plata. Pero nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, amados amigos, no nos ha comprado con plata ni con oro. Nos compró con su preciosa sangre. Nos dio la libertad de hoy tener esta oportunidad de salir de donde estábamos. Esto que estamos hablando, queridos hermanos y amigos, ya estaba de antemano en la mente de Dios. Dios, hermanos, con su Hijo Jesucristo en aquella plenitud antes de que fuese el mundo. La deidad entera conocía y sabía lo que iba a suceder, y ellos ya estaban de antemano organizándose para que viniese aquel libertador. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Pedro lo empieza a explicar. ¿Se acuerdan, queridos hermanos, el sermón el que presentó Pedro cuando la iglesia del Señor inicia? En Hechos capítulo 2, versículo 23, dice la escritura de la siguiente manera. Vamos a ver esto para este punto que estamos tratando, queridos hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 23. Miren lo que dice la escritura. ¿A quién? A Jesús. Si usted trae su Biblia, compártala por favor con las personas que nos visitan en esta tarde. ¿Quién es este? Jesucristo, del cual está hablando de antemano desde el momento en el que comienza a hablar con los judíos y les comienza a decir: varones hermanos, ciertamente han oído, miren estas palabras, y les dice Pedro, entregado por el determinado ¿qué? Por el determinado consejo. A Jesucristo entregado por el determinado consejo. La palabra consejo, queridos amigos, quiere decir un propósito, la voluntad, un plan, una decisión de parte de Dios y del Señor Jesús y el Espíritu Santo. Un plan. El determinado consejo es planificar, así como han planificado ustedes esta campaña, hermanos, así como planificamos todos los días en nuestras vidas. Así también nuestro Dios planificó con su Hijo y con el Espíritu Santo de llevar a cabo este plan, que para muchos puede ser doloroso, para muchos puede ser difícil de entender, porque llevar al Hijo de Dios, hermanos, amigos, a la cruz, ser golpeado, ser atado, ser sobre todo sometido a burla, eso fue lo que Él sufrió por amor a cada uno de nosotros, para libertarnos de nuestros pecados, y somos conscientes de ellos. Dice: y a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice Pedro a los judíos: ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Miren la palabra que está ahí, anticipado. ¿Qué quiere decir? Que estaba desde antes de que se
ya había ese plan. Un plan perfecto para llevarnos a la libertad. Un plan perfecto para liberarnos de la maldad, para liberarnos del pecado. Probablemente, queridos hermanos, nos pase como a los judíos, amigos, de decir, pero yo no estoy en una celda, yo no estoy bajo alguien que me esté cuidando las 24 horas del día. Tenemos la bendición, hermanos, en casi toda Latinoamérica, de poder predicar libremente al Cristo. Pero cuando usted viaja a países como Cuba, como Venezuela, todavía está un poquito difícil predicar el evangelio allá porque la gente tiene que esconderse. Pero nosotros decimos, ¿de qué somos libres? Bueno, esto es lo que quiero compartir también con ustedes como segundo punto. No solamente estuvo en la mente de Dios, no solamente tuvo un plan, no solamente estuvo en Génesis 3:15, sino que después de tener un plan, lo que Dios planifica, queridos amigos y hermanos, cumple. Y este plan de la libertad al hombre se cumplió. Se cumplió desde el momento en el que el Señor Jesucristo inicia su ministerio, especialmente predicándolo a aquellos judíos, diciéndoles en Juan capítulo 8, versículo 31, ¿qué fue lo que les dijo, amados hermanos? Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a conocer la verdad. Aquí hay dos preguntas, amados amigos, y espero que todos los que estamos aquí reflexionemos en ello. La pregunta es, ¿qué es la verdad? La misma pregunta que le hizo Pilato al Señor Jesús cuando estaba frente a él. ¿Qué es la verdad? ¿De qué me va a hacer libre el Señor? Porque les dijo a los judíos, aquellos a quienes se vanagloriaban por venir de la descendencia de Abraham, aquellos hombres altivos que habían perdido el rumbo, que ahora ellos decían, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. ¿Qué más? Pues ellos andaban descarriados, hacían lo que hacían y sin embargo decían, somos descendientes de Abraham. Pero el Señor Jesús, cuando platica con ellos, les dice, ustedes es necesario que conozcan la verdad. Relacione esto, la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es la iglesia que Él instituyó, que Él edificó, que Él construyó con su propia sangre. Aquella iglesia por la cual Él se dio, aquella iglesia, queridos hermanos, por la cual Él habló en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Esa es la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es la doctrina, queridos amigos, que Él vino a traer. Hoy en la actualidad, hermanos, podemos innovar con la forma de trabajar para ganar almas, claro, pero no podemos innovar con la doctrina, nunca. Porque desde el momento en el que en Hechos capítulo 2 se inicia la iglesia del Señor, inicia aquella iglesia a la cual Cristo compró con su sangre, ahí está escrito donde dice, y los primeros cristianos perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, cumpliéndose lo que dice Mateo capítulo 28, donde les dice, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo los he enseñado. La verdad es Cristo. Y Cristo está, ¿dónde? En su cuerpo, en su iglesia. Aquella iglesia que Él compró con su sangre. Pero después les dice, y conocerán la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. En México nosotros, la mayoría de los que hoy somos cristianos, no somos primera generación, no somos tercera, cuarta, quinta o sexta generación, hermanos. En otros lugares donde vemos generaciones de ya 10, de 11, de 12, probablemente nosotros somos primera generación de cristianos. Antes, hermanos, nosotros estábamos como los judíos, conocíamos otra cosa. Nuestros padres nos habían enseñado otra cosa diferente. Los judíos pensaban que era el único pueblo elegido por Dios, pues no, se estaba acabando su tiempo, se estaba acabando su elección por su forma de ser. Y ahora, queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando llegó la verdad a la vida de nosotros,
Probablemente un hermano, una hermana, que es tu vecino, que es tu vecina, llegó a tu casa y tocó tu puerta. Probablemente recibiste un folleto. Probablemente hoy la tecnología la usamos para bien. Hoy recibes una CD grabado, una predicación gratuitamente en la comodidad de tu hogar, qué sé yo. Y conocimos la verdad, el evangelio puro y santo. Y nosotros estábamos todavía bajo el maligno. Todavía, pero yo digo, hermano, pero yo me reunía en una iglesia. Pero yo me reunía en una iglesia. Pero yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Yo creo en Jesucristo. Santiago, queridos amigos y hermanos, ¿qué es lo que nos dice? Que los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y miren lo que dicen las cartas de Juan. Esto quiero que usted lo tenga bien claro, amigo, por favor. No es lo que yo digo, sino lo que dice el apóstol. Lo que dice el apóstol. Miren lo que está escrito. Segunda carta de Juan, versículo 9. Dice la escritura: cualquiera que se extravía, ¿cómo andábamos nosotros? Extraviados totalmente. Dice, y no persevera en ¿qué? En la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa? No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así estaba yo, amigos. Yo me encontraba fuera de Cristo. Usted, hermano, se encontraba fuera de Cristo. Todos estábamos fuera de Cristo y por tal estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuestro pago iba a ser ¿qué? La condenación eterna. Los judíos pensaban que ellos eran el único pueblo. Nosotros pensábamos conocer a Dios. Sí. Pero cuando llega ese hermano, esa hermana a la vida de nosotros, nos damos cuenta que ni siquiera sabíamos lo que era el Evangelio. Hoy el Evangelio es la Biblia. El Evangelio es la Biblia. El Evangelio, ¿qué es verdaderamente? No es la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice realmente la Escritura? El Evangelio es la muerte. ¿Qué más es el Evangelio, hermano? Sepultura y resurrección del Señor Jesús. Y nos fuimos dando cuenta que lo que me habían enseñado a mí atrás no era correcto, que lo que yo creía, que lo que yo pensaba no era lo que la Escritura dice, sino que yo con mis propios ojos me di cuenta, como muchos judíos se dieron cuenta, que después de haber estado allá gritando, como ayer estaban gritando allá en Monterrey, que los Rayados, que los Tigres, bueno, así parecido, ¿verdad? Así gritaban, hermanos, ¿quiénes? Los judíos. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pero aquí está Barrabás y aquí está el Cristo, aquí está el que quita la vida y aquí está el autor de la vida. ¿Cuál quiere? No, queremos a este, aquel que para nosotros no es asesino. Hermanos, Barrabás era más que un asesino. En el griego encontramos la palabra sicarius, y eso quiere decir que ese hombre era un asesino en serie, hermanos, un descuartizador, una persona, hermanos, que de antemano no tenía amor por las personas, pero el que estaba a su lado era una persona que dio la vida por usted. Era una persona, hermanos, que amaba más que cualquier persona nuestros espíritus, nuestras almas, y por eso se entregó. Aquellos hombres que gritaban, crucifícale, así como nosotros que probablemente gritábamos, esos cristianos que todos los domingos en la mañana no me dejan dormir porque están cantando. Así nosotros nos dimos cuenta que lo que conocíamos no era lo verdadero. Los judíos, hermanos, conocieron la verdad. Se dieron cuenta lo que Pedro les habló. Eran los supuestos conocedores de todo. Ni siquiera sabían interpretar Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Es lo primero que les empieza a hablar Pedro, hermanos, en el primer sermón. Y después comienza a hablarles acerca del patriarca David, donde dice el mismo David: y no dejarás mi alma en el Hades, ni dejarás que tu santo vea corrupción, sino que yo me alegraré y me gozaré y me regocijaré, decía el salmista. Y luego cuando Pedro les dice, no está diciendo de sí mismo, está diciendo de aquel que ustedes
¿qué haremos? Nos equivocamos. Y les dice, aquel Jesús, no sabían ellos que estaba hablando de otro Jesús, estaba hablando del Mesías, del Mesías, hermanos, aquel que esperaban los judíos, tanto, tanto y tanto. Los sacrificios de la mañana, de la tarde, de la noche, de la semana, del mes, del año, eran para esperar al Mesías, para que Dios perdonara sus pecados, para que en el momento que el Mesías llegara, hermanos, los liberara literalmente de sus pecados y de toda la carga. Pero ellos no se dieron cuenta, hermanos, que habían asesinado al Mesías. Nosotros no nos dimos cuenta que estábamos sirviendo a un Dios, pero un Dios falso, que solamente lo que hizo fue engañarnos. Pero la verdad se presentó en nuestra vida, y ahora esa verdad nos liberta. Ahora esa verdad se presenta en la vida de cada uno de nosotros, y tenemos la oportunidad. Y toda esta libertad cuesta, y la libertad espiritual tuvo un costo. Toda libertad. Ahorita si agarran a una persona y lo llevan allá a la cárcel, tiene un costo su libertad. Tiene que pagar la persona para que esa persona salga en libertad. También, hermanos, nuestra libertad espiritual tuvo un costo. Y ese costo, hermanos, es muy doloroso cuando nosotros lo leemos. En Mateo capítulo 27, hermanos, se presenta el costo de la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Y somos conscientes de ello, hermanos. Somos conscientes de lo que sucedió con el Cristo. Realmente, hermanos, no se trata de solamente sentir en el corazón cada vez que viene la Pascua, la Pesha, que supuestamente se celebra cada año, y decir, ay, pobrecito Señor, ¿por qué lo golpearon? ¿Por qué le hacen? Hermanos, las películas que usted ve en televisión, las películas que usted ve en cine, amigos, le voy a decir una verdad, no le llega ni siquiera a un 10% de la realidad. Leamos lo que dice Mateo capítulo 27, lo invito por favor. Miren lo que dice del versículo 32 en adelante. Aquellos quienes hemos leído Mateo 27 nos hemos dado cuenta que viene todo el proceso de llevar a cabo la crucifixión al Cristo. Dice el verso 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Debo decirle lo siguiente, hermano. El Señor Jesucristo, aunque Reina Valera nos dice que lo probó, no quiere decir que bebió de esta mezcla. Primero, antes que nada, debo decirle que es el vinagre combinado con hiel. El vinagre, no crea, hermanos, que es el que usa su esposa. No es el que usted usa, hermano, para hacer esa rica comida. No es el vinagre de caña que usted utiliza para hacer esa rica comida. Ya nos dio hambre, ¿verdad? No es eso. El vinagre para los judíos era el alcohol, aquel que embrutece a la persona, más barato que existe y que existía. Lo llamarían hoy, bueno, en Reynosa le llaman huachicol, yo no sé aquí cómo le llamemos, ¿verdad? Pero así le llaman, hermanos, al alcohol más barato que beben, hermanos, los borrachos, los alcohólicos. Vinagre mezclado con hiel, hermano, por favor. La hiel, no piense que es la que tenemos nosotros. Oye, se le reventó la hiel, dame de eso, ¿verdad? Porque si no se me va a reventar la hiel. No. La hiel, hermanos, viene de un término griego conocido como jole, con J, jole, y eso es la flor de amapola, o sea, la marihuana. Digo, perdón, la cocaína. La cocaína. No creo que esto de las drogas es algo nuevo, hermano. Los romanos eran tremendos para hacer cosas, pero cosas, hermanos, que a su vez supuestamente ellos se apiadaban. Mezclar vino, hermanos, con amapola, ¿sabe para qué era? Para mitigar los dolores, porque ellos sabían lo cruel que iba a ser la crucifixión. La crucifixión del Señor no es única, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque los romanos estaban acostumbrados a crucificar, y por eso ellos, antes de llevarlo a la cruz, antes de atravesar esos clavos, hermanos, tan grandes,
los dolores. Drogarlo, hermanos. Diríamos hoy, estoy anestesiado, ¿verdad?, para que no me duela. Pero el Señor Jesús no quiso beberlo, porque debería de cumplir la Escritura a pie de la letra. Por amor a usted, amigo, por amor a usted, hermano, hermana, por amor a todos los que estamos aquí, el Señor no quiso mitigar los dolores. No los quiso mitigar, porque con ello, hermanos, la sangre de Él iba a ser derramada. ¿Para qué? Para la remisión de todos nuestros pecados. Qué importante es esto, hermanos. Dice el versículo 35 de lo que estamos leyendo, hermanos, dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. He dicho que es un 10%, hermanos, de ficción en las películas que se presenta del Señor. Usted no piense, hermano, que los romanos eran personas que somos un poquito cuidadosos, ¿verdad?, con ciertas cosas. Vamos a ponerle un taparrabo al Señor. Al Señor lo crucificaron desnudo, hermanos. ¿Usted cree que se iban a tener el tiempo o las ganas de ponerle al Señor? Los crucificaban desnudos, hermanos. Era también acto de vergüenza para el que estaba crucificado. Y todo lo soportó para darnos libertad, para darnos ayuda, hermanos, si somos conscientes de ello, hermanos. Y gloria a Dios, porque a pesar de haber sido un suceso difícil de entender, difícil de comprender, un suceso, hermanos, que nos carcome el corazón, hermanos, cuando lo leemos, cuando lo sentimos, y hasta la piel, hermanos, se nos hace china. ¿Por qué? Porque no acabamos de entender el amor tan grande del Señor Jesús. Por un simple suceso, darnos libertad. Dios, hermanos, prometió un plan, un rescate para el perdido. Y se estaba cumpliendo tal plan, hermanos, que se formuló desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde vendría la redención para el hombre, donde la serpiente mordería el calcañar, hermanos, el talón del Cristo. El diablo, la serpiente antigua, hermanos, parecería ser que había cantado victoria. Pero no, al tercer día resucitó el Señor Jesús y dio un golpe mortal al diablo. Apocalipsis lo presenta como un perro, hermanos, que está ahí, pero que está ahí está amarrado. Como tercer y último punto, hermanos, a nuestro tema, hemos hablado acerca de una libertad consciente. Hemos dicho que tuvo un origen, allá en Génesis 3:15, desde antes de la fundación del mundo, hermanos, pero poniéndolo en papel, poniéndolo en letra, diríamos hoy, en Génesis 3:15. Tuvo un cumplimiento desde el momento del ministerio del Señor Jesús. Pero ¿sabe una cosa más, amados amigos? Tuvo un alcance esa libertad. Esa libertad tuvo un alcance. Y por ella, queridos hermanos, hoy estamos aquí. Hoy está usted aquí, hermano. Hoy por Cristo estamos aquí, porque sin Él no hubiéramos podido estar. Pero primeramente, dice Hechos, hermanos, que cuando el primer predicador de la iglesia de Cristo, siendo Pedro, hermanos, les habló a los judíos, tuvo ese alcance de la libertad, hermanos, para con todos aquellos que estaban ahí presentes. 3,000 almas convertidas, más, porque dice como 3,000, pero sabe que no habían solamente 3,000, eran muchos, hermanos. Era una fiesta judía muy importante, el Pentecostés. No habían 3,000, habían cientos y cientos y miles de personas, pero solo 3,000, hermanos, se compungieron de sus corazones y dijeron: nosotros tenemos culpa. Aunque no fuimos los autores de haber ido y quitarle la vida al Señor, nosotros somos culpables. Y dijeron: varones, hermanos, queremos. Y dijo el apóstol Pedro: arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de vida, cambien de modo. Dice: arrepiéntanse de sus pecados, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, la libertad que hay hoy en Cristo Jesús. Dice: y recibirán un gran regalo de parte de Dios. ¿Qué? El don del Espíritu Santo. Y ese don tan precioso, ese Espíritu que tuvieron los apóstoles, no es diferente al que nosotros tenemos. El Espíritu de Dios morando en nosotros, Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay quien la rija, porque es el Espíritu de Dios que nos va a dar para regirnos todos los días que tengamos en esta vida.
Después se registra, hermanos, un número de 5,000. Y así sucesivamente hasta que Lucas no puede contar más. Ya no puede contar más. Muchos han sido liberados, libertados del pecado. Ahora todo pueblo, nación y lengua tiene la bendición y la oportunidad de gozar de esta hermosa libertad, la cual solamente, amigos, Cristo ofrece. Miren lo que dice, hermanos, por favor. Estamos a punto de llegar a nuestra finalización de nuestro tema, pero acompáñenme a leer, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice la hermosa palabra de nuestro Padre Celestial. Dice: por tanto, acuérdense, hermanos. Esta es una exhortación también para nosotros en Cristo Jesús. Acordemos de que en otro tiempo, aquel tiempo en el que estábamos nosotros ignorantes, que no conocíamos la verdad, dice la Escritura, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne éramos llamados, ¿qué? Incircuncisos. El incircunciso era aquel, hermanos, que estaba lejos del pueblo, era sucio, considerado por los judíos un perro. Así los consideraban los judíos. Luego dice, hermanos, versículo 12: en aquel tiempo atrás, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Desde hace muchos años, hermanos, mucha gente pelea la ciudadanía americana porque es la mejor, para vivir en los Estados Unidos, para tener una vida mejor, etcétera, pero muy pocos están peleando la única ciudadanía, hermanos, que nos llevará a la victoria, la ciudadanía que ofrece la libertad, hermanos, la ciudadanía que nos ofrece cosas mejores, según nos dice la carta a los Hebreos, la ciudadanía que nos llevará ¿hacia dónde? Hacia nuestro hogar eterno. Pero ahora, como hemos sido liberados, amigos, si usted quiere ser liberado en esta tarde, mire lo que dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, aquel que nos ha traído la libertad, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, dice aquí, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es aquella paz tan hermosa. Él es lo que decían los judíos en el Antiguo Testamento. Él es el Shalom, aquel que nos da la bendición, aquel que nos ayuda y nos sustenta todos los días de nuestra vida. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay nada que nos separe de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo nombre, haciendo la paz. Y ese nuevo nombre es cristiano. Ya no es Sergio, ya no es Pérez, Rodríguez, Sánchez, ya no es mexicano, americano, hondureño, guatemalteco. Ahora es cristiano. De dos pueblos que había en la antigüedad, los judíos y los gentiles, se derribó la pared intermedia y los juntó, porque la sangre de Cristo alcanzó y sigue alcanzando gente, y nos seguirá alcanzando todos los días, porque dice la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, amados amigos, debo recordarles solamente que esta libertad consciente aquí está hoy. Aquí está hoy. De liberarnos ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Ser siervos del pecado es cansado, es fatigado, es agotador. Y el Señor Jesucristo dijo que todos los que estemos cargados y cansados, ¿qué hagamos? Que lleguemos a Él y le dejemos las cargas. Y Él dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. No tendremos paz como la que quiere el mundo, que no haga conflictos, no haga guerras, pero tenemos tranquilidad en Cristo Jesús. Amigos, ¿deseas recibir esta libertad? ¿Deseas venir a ser siervo del Señor? Todas las cartas que escribe Pablo en el capítulo 1, siempre en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y cuando en el griego, encontramos la palabra siervo, doulos, quiere decir que yo voluntariamente
sin que nadie me force. Yo voluntariamente me voy a enfilar. Ahora ser un esclavo, pero un esclavo de Cristo. Y un esclavo no ama a su amo. Y nosotros obedecemos a nuestro único amo, que es Cristo Jesús. Habrá un alma que en esta tarde quiera venir a los pies del Señor. Quiere decirle a Satanás: ¿sabes qué? Mira, yo no quiero servirte más. Yo quiero ser libertado. Porque he entendido en esta hora, en esta ya casi noche, que el Señor Jesucristo me dijo que voy a conocer la verdad, que la he conocido, y la verdad me va a hacer libre. ¿Libre de qué? Pregúntese, amigo. Libre del pecado, libre de la condenación eterna y libre de la ira de nuestro Dios. Porque la palabra dice que horrenda cosa es caer, ¿qué, hermanos? En las manos de un Dios vivo. Hay un himno que está preparado, un himno de invitación. Por si hay alguna persona que quiera venir a los pies de Cristo, lo haga en esta noche. No cuesta nada, es gratuito. Lo único que cuesta es que usted se levante y venga, confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted sea bautizado para que usted sea liberado. Que Dios les bendiga. Puestos de pie, vamos para en esta tarde. Espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul,